y una enfermera le dice, si no lo quieres, dámelo y yo te pago. Te voy a dar una cantidad de dinero para que me des al hijo. La enfermera realiza la conducta toda la necesaria, incluyendo entregar parte del dinero. Aquí, de acuerdo a la legislación mexicana, se sancionaría tanto a la madre por haber accedido a entregar al hijo, como a la enfermera que lo compra. Pero si la madre desiste y se estima que este desistimiento es voluntario, alcanza a la enfermera, aunque haya hecho todo lo necesario para que el delito se consumara. ¿No está consumado? No se consuma, o sea, no se hace entrega del niño. Se habla, ¿no? Se habla, a lo mejor se dan algunas otras prestaciones, pero no de salir del hospital. No ha entregado el niño todavía. No lo entrega. Esa es la cuestión. Depende de la teoría. Si usted considera que efectivamente el desistimiento elimina la tentativa, porque la definición de tentativa requiere la ausencia de desistimiento, si no hay tentativa, la otra persona tampoco puede responder por inducción o operación en un hecho que ya no es delictivo. Si en cambio considera usted que el desistimiento es una causa personal de exclusión de la pena, entonces la otra persona quedaría punible. Esa cuestión no le puedo contestar. Yo me inclino por la ausencia de tentativa, porque la definición de tentativa, en mi derecho y en el de ustedes también, ¿no?, incluye la ausencia de desistimiento. Ese es el problema, ¿no? Ahí se ve la trascendencia, una trascendencia práctica importante, ¿no? Entonces dice, si el sujeto ha desistido por motivos que no tienen ningún valor jurídico, motivos que no son valiosos, entonces no merece el desistimiento. Digo, no merece la impunidad. Si el delincuente desiste por arrepentimiento, por ejemplo, ¿no?, o porque le da pena a la víctima, ahí sí, porque entonces esto tiene un valor moral. Pero si es porque no le conviene, decimos incluso para poder delinquir más, entonces ese motivo no justifica la impunidad. Esa es la solución que están adoptando estos alemanes. Consideran que la impunidad es como una especie de premio que solo merecen en los que desisten por algún motivo valioso, y que el que no tiene ese motivo no merece ese premio, porque la tentativa ya era punible. Entonces ese premio de regalarle la impunidad de algo que era punible, solo la merecen los que han desistido por algún motivo éticamente valioso, o que ya no daban ejemplo a la colectividad, o que demuestra la incapacidad de delinquir de esa persona, que hace que no se le vea peligroso, en fin, cosas de este tipo, ¿no? Está bien, pero tiene un gran problema, que es la letra de la ley. Porque la ley no dice nada de esto. Los códigos no dicen el que desiste por motivos valiosos, no dice esto, dice el que desiste voluntariamente. No dice si la voluntad se ha decidido por un motivo valioso o por uno no valioso, dice que desiste voluntariamente. Entonces, esa interpretación es una interpretación que restringe en contra del reo, que puede considerarse contraria a la ley. Es contra el reo, además, en este caso. Contra el reo. Entonces, a mí se me ocurre una fórmula distinta que trata de evitar este escollo, y que puede resolver muchos de los casos que hemos puesto. La fórmula es la siguiente. En lugar de preguntar si el sujeto podía todavía consumar el delito, como decía Frank, si podía consumar y no consumó, entonces voluntario, si en lugar de preguntar si el sujeto podía todavía consumar el delito, preguntamos, ¿el sujeto podía consumar el delito según su plan? Es decir, ¿el sujeto podía realizar su plan? Veremos que en casi todos los casos que hemos dicho, el sujeto ya no podía realizar su plan. Podía consumar el delito, pero no de la forma en que él pretendía.
Y si lo interpretamos así, y decimos desistimiento voluntario, significa desistir del plan de ejecución que tenía previsto el sujeto, entonces es que en todos estos casos las cosas se le han complicado o han cambiado, ya no le interesan, se podía consumar pero de otra forma que él no quiere. Realmente no desistió de su plan. Si hubiera sido posible lo habría hecho. El caso, por ejemplo, ya digamos de la policía, evidentemente. Si no hubiera aparecido la policía, habría matado al sujeto. ¿Cuál era su plan? Matar sin policía. Su plan no era matar delante de la policía. Ahora ya no es posible su plan. Él no quiere matar delante de la policía. Es que usted podía consumarlo todavía. Bueno, pero usted no me puede obligar a mí, ni me puede decir a mí cómo tengo que consumar los delitos. Yo los consumo como quiero. Yo no lo quiero consumar así, yo lo quiero consumar de otro modo. Entonces no es posible. Pues no lo hago, pero yo no he desistido de mi plan. Mi plan no ha sido posible. Han cambiado las circunstancias. Fíjense, en todos estos casos cambian las circunstancias. Resulta que la mujer parecía guapa, no sé qué, y al final es muy fea. Bueno, perdone, el plan del autor era violar a una mujer guapa. Entonces esa mujer, no, esa no era su plan. Así que no desistió. Si hubiera sido guapa, la habría violado. Es la cuestión. Tenía la menstruación. Bueno, su plan era que no tuviera la menstruación. Si tiene la menstruación ya es otra situación. Él no desiste de su plan inicial. No es posible, se le ha complicado. Esta es otra situación, me interesa. Fíjese. Y así muchos de los casos que hemos visto. Incluso estos de las joyas que decíamos. ¿No? Mi plan era robar unas joyas buenas, auténticas, no robar unas joyas falsas. Yo no he desistido de robar joyas auténticas, lo que pasa es que estas no lo son y por lo tanto no puedo consumar el plan que yo tenía, que era robar joyas verdaderas. Nuestra ley habla sobre un desistimiento espontáneo, no voluntario. Sí. Aquí estaría la posibilidad para aquellas personas que desisten sin su voluntad, es decir, el caso que usted tenía. Cuando dice nuestra ley, ¿a qué ley se refiere? Porque como aquí tienen tantos códigos. A nuestra ley mexicana federal. La federal no dice en la definición que sea por causas ajenas a la voluntad, no dice, ¿no? Nos dice que se desiste espontáneamente. A ver, ¿cómo dice? Ya que no se consuma por causas ajenas a la voluntad de la gente. Si se dice voluntad. El tercer párrafo más bien en el concepto de desistimiento. Sí. Si el sujeto desiste espontáneamente de la ejecución o impide la consumación del delito, no se impondrá pena o medida de seguridad alguna por lo que a él se refiere, en perjuicio de aplicar la que corresponda a actos ejecutados o omitidos que constituyan por sí mismos delitos. Bueno, efectivamente. Lo de espontáneo, también se decía en España, sería propio y voluntario desistimiento, no sé qué tal, y se dice. En realidad lleva a muy poco, esta palabra no sirve para nada. Porque si lo interpretamos en el sentido de que espontáneo significa que ha de haber surgido de mí y nadie puede haber determinado en mí esta decisión, entonces esto también lleva a casos absurdos. Porque, por ejemplo, hay una persona que me convence de que no delinca. Por ejemplo, pues yo qué sé, el hombre está a punto de cometer una locura y la mujer le dice no hagas que nos pierdes, no sé qué, ¿no? Entonces él al final pues se deja convencer por la mujer y no comete el delito. Es un desistimiento voluntario indudable. Ahora, no es espontáneo porque ha sido ella que lo ha convencido. Esto no sirve para mucho, ¿no? Nadie tiene que haber influido en mí. No, eso no tiene sentido. Siempre la mujer sí, el policía no. Bueno, ¿en qué quedamos? O sea, todo eso no nos resuelve casi nada. Realmente es lo mismo que decir voluntario, espontáneo, propio desistimiento. No nos lleva muy lejos todo esto. Esta es la verdad. Entonces, déjenme que desarrolle esta idea, que en estos casos, pues, como les decía, creo que hay un cambio de circunstancias. El sujeto ya no puede realizar el delito tal como lo había
planeado, y por lo tanto él no desiste de su plan. Él nunca desiste de su plan, lo que pasa es que no puede realizarlo, sencillamente. Y creo, de los casos que he puesto, alguno de ellos no se podría resolver así. Por ejemplo, el caso este del que estaba robando al desgraciado, ahí cuando pasa el de la cartera con los billetes, este no se podría resolver así, porque verdaderamente el plan que tenía él era robar a este, y lo puede realizar, no hay nada que se lo impida. Entonces yo creo que en este caso más bien habría que aceptar el desistimiento voluntario. Ya, pero si quiere robar a otro, ya se le castigará por el otro. Es decir, si entonces efectivamente intenta robar al otro, será tentativa del otro. Pero este lo dejó. Yo creo que se podría admitir esta solución sin mayor problema, aunque sea de buen delincuente, Roxín y tal, pero eso no me parece a mí que tenga mucho. Y el caso de los gritos, lo mismo, ¿no? Claro, él no imaginaba una persona que gritase de esta manera, eso supone un cambio de circunstancias, entonces, bueno, pues ya no le interesa. Su plan era violar a una mujer, pues normal, que no gritase tanto. O sea, la cosa es como si llega gente, ¿no? Entonces, al llegar la gente, pues eso le complica las cosas, o ese ratero del metro, ¿no? Claro, él pensaba tomar la cartera estando lleno de gente. Ya cuando no hay gente, ya no es su plan. Le ha cambiado, ya no le interesa. Piensa, ahora cuando vuelve a llenarse, prueba de que no desiste de esa idea, ¿no? Y así. Creo que ese planteamiento puede resolver esto sin apartarnos de la idea de voluntariedad, espontaneidad, entendida en ese sentido de voluntariedad, no obligado, en fin, etc., ¿no? Y así sería, ¿no? Sobre el desistimiento ya solo una consideración final, y es que efectivamente cuando la tentativa es acabada, cuando es acabada, entonces el desistimiento es posible, pero tiene que adoptar otra forma. ¿Qué forma tiene que adoptar el desistimiento cuando ya la tentativa es acabada? Arrepentimiento, dicen, si se dice así muchas veces, arrepentimiento. A mí no me gusta la palabra arrepentimiento, ¿por qué? Porque hay un atenuante que es arrepentimiento, pero esa presupone la consumación del delito y nunca determina la impunidad. En cambio, cuando estamos hablando de tentativa acabada, puede haber un desistimiento que determina la impunidad. Es el caso del que ha dejado la bomba ya dispuesta para explotar. Si ha instalado la bomba, está conectada y explotará a la hora correspondiente, ¿puede desistir? Sí puede desistir, pero entonces tiene que desarmar la bomba, tiene que desactivar la bomba, tiene que hacer algo positivo, y por eso se habla de arrepentimiento. Yo prefiero hablar de desistimiento activo. Es un desistimiento activo porque requiere actos ya positivos. Y entonces eso nos lleva a otra cosa. Es el caso de que sean varios los sujetos que intervienen en el hecho. Por ejemplo, varios coautores, varios ladrones que entran a robar en la casa, y uno de ellos dice, no, yo no sigo, me voy, me retiro, eso a mí no me gusta, esta es la cosa, me retiro. Y los demás siguen. Desiste. Los demás continúan con la ejecución. Las otras veces serán punibles. Pero basta con retirarse de un plan de este tipo para desistir. Basta con retirarse. Ya, incluso vamos a poner un caso más claro. El inductor que ha inducido a otro, al asesino, para que mate a una persona, ¿no? Y después el inductor dice, bueno, pues, ¿sabes qué? Desiste y no hace nada. Simplemente desiste. No. Aquí, respecto al inductor, tendríamos un caso parecido a la tentativa acabada. Es decir, él ahora, para desistir, el inductor tendría que hacer algo. Él tendría que hablar con el inducido y decirle, no, retiro todo lo dicho, no quiero que se realice el delito, ya no voy a pagar ese dinero, Pero si él no dice nada, no basta con que diga, no, desisto. Y si no se lo dice a nadie, eso no evita el delito. O sea, su aportación como inductor ya está acabada. Ella ha terminado su aportación
digo ella porque siempre estoy pensando en una mujer inductora, para que maten a su marido, y ella ya ha hecho todo lo que tiene que hacer. Ahora tiene que desactivar su inducción. O sea, en el caso de la inducción está claro que en el fondo se parece mucho a la tentativa acabada. No es lo mismo, pero ella tiene que desactivar su intervención. Y en realidad esto ocurre respecto a todos los cooperadores. Todos los cooperadores que han ayudado a que se ponga en marcha el plan, se realice y tal, no basta con que se retiren. El que dejó la pistola, no, ahora me retiro, ya no, pero ahora tienes que hacer algo para impedir que tu pistola sea utilizada para cometer el delito. Y entonces eso nos lleva al caso este que decía yo primero de los coautores. Basta decir, bueno, yo me voy, ya está. O tengo que hacer algo más. Tengo que tratar de que los demás tampoco consumen el delito. Porque si yo me voy, el delito se va a cometer igual. Esa es la diferencia. No es el caso del autor individual, que si yo me voy, no se comete el delito. No, yo aquí me voy, pero se va a cometer el robo igual. Entonces, esa no es la cuestión. La ley dice que el delito no se comete. En España se prevé expresamente a partir del 95, y a lo mejor en su código también, el caso de que sean varios. Se habla aquí del caso de que cuando sean varios los sujetos intervinientes, dice algo. Entonces, el Código Penal español dice que quedará impune el que desista y haga lo posible por impedir que se cometa el delito. Es decir, cuando sean varios, el que desiste tiene que hacer lo posible para que se impida el delito, para impedir que los demás cometan el delito. No se dice nada en sus códigos de esto. Sí, lo que pasa es que, fíjense, esta fórmula del Código Penal también ha sido discutida. ¿Por qué? Porque en realidad está exigiendo menos, en este caso, para la impunidad, que en el individual. Porque en el individual no se dice que haga lo posible por impedir el delito, no. El que ha puesto la bomba no puede decir, bueno, yo hice lo posible, pero al final no puede desactivarla, y ha explotado, ha matado a varias personas, y ya no se puede... No. Si usted no consigue desactivar la bomba, se le imputará entonces ese resultado. El desistente voluntario presupone que no se llega a cometer el delito. En cambio se dice, si son varios, basta que se haga lo posible para impedir el delito. No dice que se logre impedir el delito. Eso está discutido. Ahora, por otra parte, también es cierto que llega un momento en que el que desiste tampoco puede, a lo mejor no puede impedirlo ya, realmente, ¿no? A lo mejor esa persona que ha contratado al asesino dice, no, yo ya no te pago, no quiero, no sé qué, pero el otro dice, mira, ahora ya lo voy a matar igual, aunque no me pague, no sé qué. Llega un momento en que tal vez ya no lo mata porque se lo haya dicho ellas, sino porque ya es él el que lo quiere matar, y entonces ya no se puede culpar al inductor. En fin, ese es el tema, se discute sobre esta cuestión. Dígame. Hay una norma para un caso similar cuando hay un acuerdo para cometer un delito y uno de los integrantes del grupo comete un delito distinto del previsto. ¿No que hay un exceso? ¿Perdón? ¿Usted qué me habla? ¿De exceso? No, del tema que está usted hablando respecto de si se puede dar la impunidad al activo con el solo desistimiento, con el solo ya no lo hago. No, he perdido. ¿Se puede repetir lo que...? Sí, hace un momento decía usted que si se retira la persona, no basta que solamente se retire, sino que tiene que desactivar, tiene que haber una conducta positiva sí, para tratar para impedir el delito. Sí. Para impedir el delito. Le comentaba yo que hay una norma parecida cuando los sujetos se ponen de acuerdo para cometer un delito y uno de ellos comete un delito distinto del convenido, del previsto. No, este es un exceso. Este es el caso del exceso. Esto no tiene nada que ver con la tentativa, con el desistimiento voluntario. Sí, no tiene nada que ver. Estoy comentando que hay una norma similar, en el sentido de que todos son responsables del delito, aunque uno de ellos se retire sin hacer lo posible para que el delito no se cometa. En fin, hay unos requisitos en el... Ya, pues sobre esto volveremos ahora enseguida, porque ahora voy a acabar lo de la tentativa y voy a empezar a hablar de autores y partícipes, y entonces viene ahí
ese tema de cuando uno de los partícipes pues actúa por su cuenta y comete un delito que no está acordado por los demás, ¿no? Es un tema distinto. Pues yo creo que sobre la tentativa se podría cerrar el tema aquí. De todas formas, he visto que con la intervención aquella pregunta que me ha hecho esta señora sobre la cuestión de la venta de niños, he visto que a propósito de esto usted me leía un artículo y que ahí hablaba expresamente después del desistimiento, que el que desiste, ¿era usted o que no lo ha leído? No sé quién lo ha leído. ¿Cómo dice ahí? O sea que aparte de estar en la definición, también se prevé después. Aparte de estar en la definición del desistimiento, después se dice, ¿no? Si el sujeto desiste espontáneamente de la ejecución o impide la consumación del delito, no se impondrá pena o medida de seguridad alguna por lo que a este se refiere. Claro, dice, por lo que a este se refiere. Por lo que a este delito se a ver, refiere. otra vez. No, es la interpretación, porque enseguida dice, sin perjuicio de aplicar la que corresponda a actos ejecutados u omitidos que constituyan por sí mismo delitos. Por eso a ver, vuelva a ver lo del antes del este. Ajá. Si el sujeto desiste espontáneamente de la ejecución o impide la consumación del delito, no se impondrá pena o medida de seguridad alguna por lo que a este se refiere. Vale. Correcto. Entonces, si se interpreta así, entonces no hay problema. Sí. Si se hubiese interpretado en el otro sentido, entonces habría aquí una duda, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, pues vamos a dejar aquí la tentativa y decir 4 palabras, porque no tenemos ya mucho tiempo. 4 palabras, una cuestión, un planteamiento un poco general, la cuestión de la autoría y la participación. Efectivamente, yo sé que en algunos códigos de ustedes la ley habla de que responden del delito o son responsables del delito, y entonces hacen una enumeración de sujetos. Entre ellos están los que ejecutan por sí mismos, tal vez en algún código se dice además también o sirviéndose de otro, pero también se añade pues a los que han inducido o los que cooperan, o sea, toda una serie de sujetos, ¿no? Incluso creo que, no sé si era en el código de allí, de Chihuahua, que a todos se les castigaba igual. A todos. Hayan hecho lo que hayan hecho. ¿En el federal también es lo mismo? No, salvo la cooperación o complicidad posterior. En la complicidad posterior se castiga menos, que es lo que ocurre en España. En España distinguimos una cooperación necesaria, fundamental, de una cooperación secundaria, de poca importancia. Y esa sería la complicidad. Bien. Pero en definitiva, tanto si se castiga a todos por igual, como si a algunos se le castiga menos, etcétera, es cierto que se juntan en un listado de sujetos personas distintas, personas que ejecutan el delito, inducen, cooperan, en fin, son responsables todos del delito. Bien, pero entonces lo que hay que decidir es si verdaderamente todos son autores del delito, o si no son todos autores, aunque respondan con penas parecidas, o iguales, incluso en muchos casos. Esa es la cuestión. Entonces, hay que decir que una primera opción político-criminal que tiene un código es la de decir, bueno, todos los que intervengan en un delito son autores. El delito es obra de todos, como una película es obra de todos. Se fija que cuando dan premios, cuando dan los Óscars, siempre hay uno que dice, no, yo no soy yo, son todos, hasta el último electricista, que han hecho posible esta película, no sé qué, ¿verdad? Sí, pero se queda él la estatuilla, no la reparte. En fin, pero bueno, esa concepción según la cual la obra es de todos, entonces todos somos de alguna manera importantes, no sé qué. Bueno, esa concepción podría llevar a decir, todos los que intervienen en un delito son autores por igual, y ya está, todos son autores, punto. Esto se ha hecho en algún código. Se propuso por la Escuela Positiva Italiana, porque consideraba que el fenómeno de la delincuencia colectiva era más peligroso, todos autores, y se acabó. Y en el derecho austríaco también se ha aceptado un concepto unitario de autor, que eso es lo que se llama, concepto unitario de autor. Que sería un concepto unitario de autor. Pues lo voy a apuntar aquí,
autor. Pero la inmensa mayoría de códigos no obligan a este planteamiento, sino que permiten distinguir entre sujetos que son autores del delito verdaderamente y otros que son partícipes del delito. Y aquí se parte entonces de un concepto restrictivo de autor. Según la cual no todos los que intervienen son autores, sino solo algunos. Y los demás serían partícipes, que participan en el delito del autor. El delito sería del autor o de los autores, pero habría otros sujetos que participarían con los autores, ¿no? Bueno, este es el planteamiento que seguimos en Alemania, en España, y la idea básica del concepto restrictivo de autor es que autores en sentido estricto son aquellos que realizan el tipo de la parte especial directamente, es decir, sin necesidad de que diga nada la parte general. Ahora supongamos que la parte general no dijera nada de autoría ni participación y que estuvieran los delitos previstos en la parte especial como están ahora: el que causa la muerte de otro, el que mata, el que da muerte, en fin, lo que sea, el que roba, el que viola, no sé qué, y en la parte general no se dice nada más. ¿A quién consideraríamos autor de estos delitos? Esta teoría dice, ahí no consideraríamos autor al inductor, porque el inductor no es el que mata, sino que induce a matar. O el que induce al robo no es el que roba, sino que es uno que induce a robar. O incluso el que dejó la pistola para ir a robar, ese no roba, ese por lo tanto no realiza el tipo de la parte especial, no es autor del robo. Estos sujetos, inductores, cooperadores, etcétera, se dice, según este planteamiento, solo son punibles porque lo dice la parte general, porque la parte general amplía y está creando nuevos tipos en realidad. Está creando nuevos tipos, porque está no solo castigando ya el matar a otro, sino el inducir a matar a otro y el cooperar en la muerte de otro. En fin, está ampliando, creando nuevos tipos que ya no requieren realizar el delito de la parte especial. Ya el sujeto puede responder sin haber matado, robado, violado, simplemente haber participado en esa conducta de alguna de estas formas. Esta es la idea básica. Entonces, estos delitos, estos sujetos mencionados en esta lista, aunque respondan con la misma pena, pues no todos son autores de verdad, no todos realizan el tipo, no todos cometen el tipo de la parte especial. Esa es la idea básica. Consecuencia que se extrae del principio, pues viene dada por el llamado principio de accesoriedad de la participación. Este es el principio capital de esta materia. Solo podemos castigar al partícipe cuando el autor ha realizado un tipo sin causas de justificación. Si el autor no ha realizado un tipo sin causas de justificación, tampoco podemos castigar al inductor, a los cooperadores, etc. Es decir, que la punibilidad de los partícipes es accesoria respecto del autor, o respecto del hecho del autor. El autor no depende de nadie, el autor comete su delito, pero el inductor solo será castigado si el autor llega a realizar el delito, o por lo menos lo intenta. O sea que esa señora, lo siento, pero es que es una señora, en mi ejemplo lo pongo yo, y pongo el ejemplo que quiero, es una señora la que contrata a su marido, y entonces si el asesino, después de haber dicho sí, yo lo hago y tal y cual, llega el momento y no lo hace,
Entonces yo no puedo castigar a la señora como inductora de un asesinato, porque no ha habido asesinato. La inductora siempre depende de que después el inducido realice un tipo. Basta que intente, eso sí, basta que el asesino intente el delito, porque ya entonces tendremos un tipo de tentativa y podremos castigar a la señora como inductora a la tentativa. Hecho típico y antijurídico del autor. Si el hecho del autor está justificado, tampoco pueden responder los que han inducido, cooperado, etc. Eso parece evidente. Eso parece evidente. Ahora supongamos que alguien induce a un juez a dictar sentencia condenatoria por quien verdaderamente es culpable. Dice, no, tú tienes que condenarlo. Tú tienes que condenarlo. Dice, sí, es cierto, lo tengo que condenar porque no hay más remedio. Sí, lo condeno. Supongamos incluso que estaba dudando, porque no, es que me han amenazado, y entonces tengo miedo, no sé si condenarlo o no. Entonces, no, tú tienes que cumplir con tu deber, tú tienes que dictar la sentencia, y no sé qué, y punto. Y lo convence. Es evidente que este inductor está induciendo a privar de libertad a una persona. Está induciendo a privar de libertad a la persona. Entonces es típico eso. Eso es un hecho típico. Lo que pasa es que está amparado por una causa de justificación cuando se ejerce en el cumplimiento del deber. Bueno, entonces ese inductor no puede ser castigado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el autor no realiza un hecho antijurídico, está justificado. Fíjense en una cosa, que el inductor no tiene ninguna causa de justificación. La causa de justificación la tiene el autor. Porque el que tiene el deber de dictar sentencia es el autor. El amigo no tiene ningún deber. No tiene por qué estar induciéndolo al otro. Podría callarse. No puede decir, no, yo es que le he inducido porque estoy cumpliendo con mi deber. No, usted no tiene ningún deber. El deber lo tiene el juez. Por lo tanto, él no tendría ninguna causa de justificación. Y si su conducta no es punible, es porque no es punible el hecho del autor. Porque no es antijurídico. Ahora, sin embargo, fíjense que no estoy diciendo que haga falta que el autor sea personalmente imputable. La imputación personal, lo que se suele llamar culpabilidad, ya es una cuestión personal. Entonces, el que está cooperando con un enfermo mental o con un menor, puede tener 17 años, el menor, el que coopera pues puede tener 19, o puede ser inductor incluso que tiene 18, respecto del de 17. Bueno, estos partícipes van a responder penalmente porque aunque el autor no sea culpable personalmente, sí realiza un hecho típico y antijurídico. O sea, el hecho típico y antijurídico es común para todos. La culpabilidad, en cambio, es cuestión personal. Esa es la diferencia, ¿no? Que tenemos que hacer un dibujo y decir que esto es el hecho antijurídico y aquí se inscriben todos los sujetos, ¿no? Este puede ser, yo qué sé, el autor, y estos pueden ser cooperadores. Este es el hecho antijurídico. Hecho antijurídico. Sin ese hecho antijurídico no responde nadie. Ahora, ¿hay hecho antijurídico? Ya entonces vamos a ver si cada sujeto es culpable o no. Si el autor es imputable, no hay problema. Pero si el autor es inimputable, él no responderá. Pero estos cooperadores sí responderán si ellos son imputables. O sea que la cuestión de la imputabilidad es personal, evidentemente, ¿no? Y así con todos los elementos de la culpabilidad en sentido estricto, ¿no? Este es un punto clave del problema. Esta es una cuestión independiente de que se ponga la misma pena a todos los sujetos. Hay quien podría pensar, bueno, si todos tienen la misma pena, ¿para qué distinguir entre autores y partícipes? No, pues sí hay que distinguir
porque los partícipes siempre dependen del autor, y entonces hay que saber quién es el verdadero autor y quiénes son los partícipes. Esa es la cuestión. Por eso ha habido que inventar la teoría de la autoría inmediata. Todos conocen la autoría inmediata. No sé si el Código Federal lo dice también así. Dice el que no dice el que por sí mismo o valiéndose de otro, dice, o algo así. Valiéndose de otro. Sirviéndose, que es mejor todavía. Sirviéndose de otro. Ahora en España también lo decimos, a partir del 95 tenemos esa expresión también. El que por sí mismo o sirviéndose de otro como instrumento, decimos nosotros. Pero en fin, esa es la idea. Entonces, ¿qué ocurre en la autoría inmediata? Bueno, en la autoría inmediata ocurre que ese instrumento utilizado es una persona que en la inmensa mayoría de los casos de la autoría inmediata no realiza ningún hecho antijurídico, ningún hecho típico antijurídico. El instrumento no realiza un hecho antijurídico y sin embargo es utilizado por alguien para conseguir ese hecho antijurídico. Entonces quedaría impune el de detrás como inductor, como partícipe, porque no tendríamos a ese hecho principal del autor. Voy a poner un ejemplo. Bueno, pero déjeme que dibuje aquí a los dos sujetos. Aquí hay uno delante y otro detrás. Este está detrás y este está delante, ¿no? Bueno, si este es inductor, bueno, solo puede responder si el autor realiza un hecho típico antijurídico. Ya, pero ¿y si en realidad no está cometiendo ningún hecho típico antijurídico, pero sí nos parece que tiene que ser castigado? Bueno, solo podrá ser castigado si es autor mediato que utiliza como instrumento. ¿Pero cuándo ocurre esto? Bueno, ejemplo, aquel de la bebida envenenada que he puesto. El que pone el veneno en la bebida envenenada, que ha de servir a alguien que no sabe que hay veneno. O incluso la propia víctima no sabe que hay veneno y también se va a beber esa bebida. Bueno, el que pone el veneno está sirviéndose del que ha de llevar la bebida, o está sirviéndose de la propia víctima. Vamos ahora al caso de este extremo. Sencillamente, yo enveneno la comida que tiene que comerse la víctima. Estoy utilizando a la víctima como instrumento, porque es ella la que se va envenenando. No es el caso del que le mete el veneno en la boca. No. Aquí dejo que él se coma la comida. Es un caso de autoría inmediata, aunque no lo hayan pensado. Me parece tan simple que no, así lo ha envenenado, autor directo. No. Tiene que dejar que el otro se coma la comida. Bien, entonces, esa víctima no realiza ningún tipo, porque matarse a sí mismo no es delito. Es matar a otro el delito. Si él no comete ningún delito, yo no podría castigar nunca como cooperador al que ha puesto el veneno. Yo no podría decir, no, este coopera en la muerte porque ha puesto el veneno y la víctima es el autor porque se mata. No, porque la víctima no comete ningún delito, no realiza ningún tipo. La única forma de castigar al que envenena es considerarle autor a él, un autor que se sirve de la víctima, Este es un caso entonces de error en la víctima, ¿no? Error. La víctima lo sabe, y aparte el tipo lo castiga matarse a sí mismo. Pero en fin, este lo hace porque no sabe. Pero hay casos de coacción también. Casos de coacción. Los nazis obligaban a judíos a bañarse en aguas heladas, acompañados de médicos nazis también, que iban comprobando cuánto tiempo tardaba cada uno en que se congelaran los pies, en las orejas o en morir. Entonces iban tomando notas. Mira, este que está más gordo tarda más, o este que tiene las orejas más grandes, no qué sé. Iban tomando notas, científico todo, ¿no? Experimentación humana. Bueno, los judíos se metían ellos mismos en el agua, sí, eran ellos mismos. ¿Pero por qué se metían en el agua?
porque iban detrás con unas, venga, a bañarse, pues se iban metiendo en el agua, ¿no? Entonces, ellos mismos, los judíos, no cometen ningún delito, porque ni lesionarse, ni matarse, lesionarse tampoco. El que se lesiona a sí mismo tampoco comete ningún delito. Bueno, entonces, la única forma de castigar a los soldados y a los médicos es decir, no, es que son ellos los autores, los autores porque los están obligando, y por lo tanto son autores mediatos que se sirven de las propias víctimas, del miedo de las víctimas en este caso, ¿no? Este es un caso. Error y coacción, dos supuestos importantes. Bueno, también incluso puede haber otro caso, que es el del inidoneidad del instrumento. Este es el caso más discutido, pero es el ejemplo siguiente. Un delito especial que solo puede ser cometido por determinadas personas, como funcionarios o abogados, no es punible realizado por una persona que no sea funcionario o abogada, ¿no? Ahora supongamos el caso, en España se castiga el caso del abogado que destruye documentos que se le han confiado por razón de su cargo, etcétera, ¿no? Supongamos que efectivamente se da traslado del expediente al abogado para que califique la causa, en fin, y entonces es una causa de un mafioso, y el mafioso le dice, tengo defensa, dice, no tengo defensa, pues quema la causa, quema el expediente. ¿Cómo? No puedes quemar el expediente, ¿no? Porque hay pruebas ahí, no están ahí, ¿no? Pues venga, todo quemado, y uno de los míos irá al juzgado y se llevará la otra copia, pero aquí creo que tienen copia, ¿no? Bueno, pues entonces, pues nada, aquí no queda ni rastro de todo esto, pero tú de momento, tú también tú quemas esa copia. Hombre, no puedo hacer eso, porque entonces yo me juego mi profesión, eso está castigado, no hay un delito, no sé qué. Tú eres abogado, dice, sí, pero tú no sabes nada, dice el mafioso, ¿no? Lógicamente, ¿no? Porque y sabe un abogado al lado de un mafioso, ¿no? Tú no sabes nada, tú no tienes secretaria, pues dile a la secretaria que lo queme, ¿Y qué? Entonces, ¿no? ¿Qué dice? ¿El delito qué es? El abogado que quema, pero tu secretaria es abogada. No, ella no es abogada, pues que lo queme ella. Entonces, ¿cómo va eso, Es un abogado un poco torpe, Un abogado un poco torpe, Pero la cosa está muy clara. Y entonces pues, se le comenta a la chica, tal, es que esto tal convendría hacer desaparecer este. Ah, sí, no hay problema, yo eso lo hago, sí, claro, yo lo que quiero es que esto salga bien y todo esto, porque a mí me gusta mucho este despacho, yo quiero trabajar aquí toda la vida, en fin, y sí. O sea, se ofrece ella a hacerlo perfectamente sin ningún problema, sin error, sin coacción, y quema el expediente. El problema, que la ley dice el abogado que destruye, no dice el abogado que hace destruir. Y ahí ya tenemos un problema. Bueno, yo creo que aquí la figura de la autoría inmediata no resuelve el problema. El abogado es autor mediato. Autor mediato porque en este caso el de delante, que es la secretaria, no puede ser autora tampoco. No porque tenga error o porque tenga coacción, sino simplemente porque no es abogada. Entonces, de los dos que intervienen en el hecho, de los dos, él que le da el expediente y ella que lo quema, el único que puede ser autor es él. En definitiva, él es causa también de que se haya destruido el expediente, porque si él no le da el expediente, ella no lo destruye. O si él no le dice destrúyalo, ella tampoco lo destruye. Es decir, él es causa. Lo que pasa es que si ella fuera autora, pues él sería entonces un inductor o un cooperador. Pero como ella no puede ser autora, la única forma de castigar a este abogado que ha causado la destrucción del documento, no es que no haya hecho nada, pero yo no he hecho nada, lo ha hecho toda la secretaria. No, sí, usted sí ha hecho, usted ha contribuido decisivamente a que se cause esta destrucción. Es decir, bueno, pues usted es el autor inmediato, usted es el responsable en este caso, usted es el que tiene el deber especial, etcétera. Este es un caso de autoría inmediata, con instrumento inidóneo, aunque no esté equivocado, aunque no esté obligado, etcétera, ¿no?
En fin, toda una serie de cosas, pero hemos llegado ya al final de la hora, y solo podía hacer un planteamiento así general de este tema de la autoría y la participación, y bueno, pues insistir en la importancia de ese principio de accesoriedad de la participación, en la necesidad de acudir a la autoría inmediata justamente para evitar las lagunas de punibilidad que ese principio genera, y nada más, simplemente decirles que he disfrutado con ustedes, cosa rara esta, ¿no? Decir, este hombre disfruta aquí hablando y hablando y hablando, No, disfruto hablando porque les veo a ustedes interesados, les veo interesados, con ganas de aprender, y eso para mí es un honor, porque además sé que todos ustedes tienen ya una posición distinguida dentro de la profesión jurídica, y para mí, por lo tanto, es la máxima satisfacción poder contribuir a que México eleve su nivel jurídico. Muchas gracias.